¡Valiente! Bien, y después de esos consejos publicitarios, para mí es un honor inmenso. Lo venía diciendo a lo largo de esta tarde, que Córdoba me ha regalado estos días de Cuaresma con todos ustedes y me ha regalado el poder hablarles desde este sitio que para cualquier nacido lo debe llevar en el sentimiento de su fe, de su amor y su devoción por el Santísimo, puesto que aquí, desde de la Santa Iglesia Catedral, está depositado todo lo que significa los ancestros de esta ciudad que se pierden en el mundo mozárabe, que se pierden en aquellos primeros cristianos ortodoxos para que desde 1236 convertirse en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Para mí es un honor tener hoy sentado aquí en el capirote a quien nos guía, quien nos lleva, quien nos mueve, que es nuestro pastor, Monseñor Demetrio Fernández. Bienvenido, Monseñor. Bien hallados. Como yo me va a perdonar, Monseñor, tengo formación jesuítica y por otro lado soy absolutamente seráfico por las cofradías a las que pertenezco. Le deseo ante todo el saludo franciscano por encima de todo, que es paz y bien. Paz y bien. Con él le recibimos, Monseñor, y desde que tuve el honor de retransmitir el Via Crucis de la Fe, el Via Crucis Magno desde Córdoba, me quedé impactado, absolutamente impactado, de ese momento de religiosidad popular, de fe, yo diría que no contenida, sino expresada, de una fe encaminada litúrgicamente hacia una perfección de una comunidad global en perfecta comunión con los presbíteros y con el pueblo general. Y yo creo que el Via Crucis de la Fe, Monseñor, dio un golpe muy fuerte y muy serio a lo que es lo que demandamos muchos cristianos y en lo que creemos muchos cristianos que nos llamamos o nos llaman cofrades. Sí, para mí fue realmente algo nunca visto, ¿no? Ya he participado en muchas expresiones de fe en Córdoba, ¿no?, a nivel popular, pero el Via Crucis Magno desbordó todas las previsiones y hubo como una coincidencia y una comunión profunda de las cofradías, del pueblo, del sentimiento profundo de una ciudad que salió a la calle y vivió con plena devoción. A mí me impresionó no solo el número, que eran muchos miles de personas, sino la actitud silenciosa, recogida, orante. Por allí pasó el Señor, por el corazón de muchas personas en ese momento, y las imágenes nos sirvieron de encuentro para todos, ¿no? Realmente ha sido un acontecimiento único hasta la fecha, histórico, que después desembocó en la catedral y que realmente ese acto dentro de la catedral fue de una vibración e intensidad singular, como nunca he visto cosa igual en toda mi vida, ¿no? Recuerdo un compañero suyo, el obispo de Huelva, después de su primer rocío, le pregunté: Monseñor, ¿qué sensación se tiene dirigiendo la pontifical, celebrando la pontifical, con este inmenso calor, con esta...? Y me dijo una frase, él es valenciano, como bien sabe,
me dijo una frase que me llamó poderosamente la atención y que con eso me respondió perfectamente. He llamado a mis padres para transmitirles lo que yo he sentido. Monseñor Demetrio, castellano viejo, de Toledo, la provincia de Toledo, castellano recio, como decían los antiguos, ese sentimiento de eclosión, de fe, que transmitió y transmite Córdoba en Semana Santa, se vive intensamente, ¿verdad? Sí, yo había oído hablar por muchos cauces, ¿no? Pero no es lo mismo hasta que entras de lleno. Y cuando entras de lleno, sí, a mí me parece que hay ahí como una sintonía profunda que brota fundamentalmente de la fe, que se expresa en los distintos titulares de las cofradías, ¿no? Y que en ese día del Vía Crucis y en otras muchas ocasiones pues hace vibrar sentimientos muy profundos de adoración a Dios y también de deseo de ser mejores y también de fraternidad, de solidaridad, de caridad con los demás, ¿no? Si las procesiones o las expresiones de la religiosidad popular tocan ese núcleo, ese punto neurálgico de la persona, quiere decir que sirven para hacer crecer a la persona y para ayudarle a ser mejor y a ser más solidario, ¿no? Monseñor, yo siempre he pensado que no hay mejor jardín que aquel que se cuida y que se ara, y no hay mejor jardinero que aquel que diariamente riega sus plantas. Y yo siempre he pensado que los cofrades, en nuestra forma de rezar, en nuestra forma de entender, quizás seamos excesivamente barrocos en nuestra percepción de lo que sentimos, ¿no? Pero el mundo está cambiando. Me consta que Monseñor Demetrio, obispo de Córdoba, en las reuniones del sínodo de la reunión de los obispos del sur, varias veces ha tocado algo que está en absoluto acorde, va de la mano de lo que yo he pensado siempre. Andalucía, la tierra de María Santísima, donde una cofradía es una explosión de fe, de gozo, de belleza, que no entendemos o creemos que no entendemos rezar de otra manera que ante el bellísimo rostro de la Madre de Dios o del Redentor. Me consta que don Demetrio ha intentado o intenta conseguir que en Córdoba se celebre un congreso de religiosidad popular importante que englobe a las provincias andaluzas. ¿Es un deseo? Sí, incluso es una propuesta, ¿no? No solo es un deseo. Es decir, yo lo he hablado con mis hermanos obispos y fundamentalmente están todos de acuerdo. Creo que la fe católica y universal vivida en esta tierra de María Santísima, en Andalucía, tiene mucho que decir a la Iglesia Universal en este ida y vuelta, en este feedback, tiene mucho que decirle de cómo se vive la fe de manera sencilla, de manera profunda, de manera popular, de manera familiar, como la expresión del sentimiento más hondo de un pueblo. Y puesto que hay una experiencia larga, de siglos y siglos, en esta tierra, y donde se ve que hay miles y miles de expertos que conocen muy bien todo esto, pues yo he ido viendo distintos congresos que se hacen por títulos de hermandad, ¿no? Misericordia, Jesús Nazareno, Veracruz. Redención, Veracruz, etcétera, ¿no? Digo, todo eso me parece muy bien y que continúe haciéndose, pero hacen mucho bien ese tipo de encuentros. ¿Por qué no podemos ofrecer, todos los obispos del sur de Andalucía, pues un gran congreso en el que se estudie la religiosidad popular desde todos los ángulos? Desde el ángulo estrictamente teológico, espiritual, pero también desde el ángulo de la belleza, de las imágenes, de la importancia de las imágenes para fomentar esa religiosidad popular, de las expresiones concretas que en Andalucía tiene esa religiosidad popular, etcétera. Es decir, no se trataría solo de poner en valor lo nuestro,
sino de decirle a la Iglesia Universal: nosotros vivimos la fe así por si os sirve de algo, que seguro que haríamos un gran servicio a la Iglesia Universal, con una reflexión y una profundización sobre esta realidad que se vive en estas diócesis de Andalucía. De hecho, hablando con el Papa el otro día, estábamos todos los obispos de Andalucía, fue él el que nos sacó el tema. Es decir, él sabe que hablando con los obispos de Andalucía, un tema ineludible era hablar de la religiosidad popular. Por cierto, el obispo de Huelva aprovechó para invitarle al rocío, claro. Sí, sí. Él sonreía, ¿no? El Papa me decía: ojalá pudiera, ¿no? Sí. Y yo, el obispo de Córdoba, aproveché para invitarle a que viniera a Montilla, ¿no? Sí. Y así los demás, cada uno, pues con todo cariño, le recibiríamos como lo que es, como nuestro padre, ¿no? Será difícil porque él tiene muy medido el tiempo y muchos compromisos. Pero volviendo al tema, si el Papa en su conversación y nosotros en la nuestra con él, y cuando aquí en Córdoba nos reunimos todos los obispos del sur, tratamos este tema de la religiosidad popular, yo creo que no es ninguna idea descabellada. Al contrario, yo la he propuesto, los obispos del sur han dicho que sí, y habrá que ver cómo, cuándo, bajo qué aspectos, etcétera, se organiza, y también ver el lugar más adecuado y apropiado, ¿no? Pero Andalucía tiene mucho que decir desde el punto de vista de la fe al mundo entero. Me decía un obispo que era un regalo, el Papa Francisco era un regalo del Espíritu Santo que nos había hecho a los católicos. Sí, la verdad es que hemos podido estar con él en la visita de Límina en varias ocasiones. Me dicen que la cercanía transmite... Sí, sí. Tuvimos hora y media hablando, como estábamos hablando tú y yo, y con toda la libertad que cada uno sentía en ese momento, ¿no? Explicándole pues lo que sentíamos, las dificultades que encontramos, los logros que alcanzamos, cómo vive nuestra gente, cómo está la fe, cómo también las grandes necesidades materiales que muchos están experimentando con motivo de la crisis, y cómo la Iglesia está saliendo al paso y dando ahí la talla. En fin, hablamos de todo lo nuestro, y vimos que el Papa consideraba suyo todo lo nuestro, con lo cual hubo una comunión muy bonita, ¿no? Monseñor, me está ganando usted por minutos, pero me está dejando cao, porque le voy a reconocer que yo esperaba encontrarme un recio castellano, como he dicho antes, toledano, cristiano viejo, como decían la gente de Toledo, y me estoy encontrando casi un paisano mío, Monseñor. Creo que ama usted Andalucía de una manera importante. Bueno, sí, me siento muy a gusto aquí, y en el tema que estamos tratando, que es el de la piedad popular, pues me siento muy en sintonía, lo saben las cofradías y hermandades. En las visitas pastorales que voy haciendo pueblo por pueblo, pues siempre tengo una reunión con ellos, y les repito una expresión que ellos entienden, ¿no? La de creo en las cofradías, ¿no? Esa frase les llega al alma porque ya se entiende, y les explico en qué consiste ese creo, es decir, confío, considero que las cofradías son un cauce muy apropiado para vivir, para transmitir, para celebrar la fe y para comunicarla y anunciarla, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues me siento muy a gusto en ese mundo. Hablábamos de religiosidad popular, hablábamos de que, bueno, que tenemos que poner en marcha un congreso, debemos de poner en marcha un congreso, porque hay tres patas clarísimas en lo que es a religiosidad popular se refiere, que son la fe transmitida, la fe celebrada y la fe, o sea, la liturgia, la testimoniada, que es la caridad, la celebrada, que es la liturgia, y la recibida, que es el sentir. Debemos caminar por ahí, es decir, las cofradías, en este caso, hablar de cofradías, hablamos de hermandades en términos generales, ya sean de penitencia, ya sean de gloria, o de cualquier otro culto. Las hermandades y cofradías deben de caminar por ahí, por la preparación de sus jóvenes dirigentes, por el trabajo, por cursos que se preparen sobre los tres conceptos de la fe que tratamos de transmitir. Como todos los aspectos de la vida, pues se necesita una renovación permanente. Yo creo que eso nos pasa desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la sanidad, todos pasamos un chequeo, desde el punto de vista en todos los aspectos, estamos en continua actualización
y en cursos de formación permanente. Entonces, todo el mundo de las cofradías, en donde hay personas, concretamente en Córdoba, pues miles y miles, y en toda Andalucía son millones de personas las que están en este mundo cofrade, pues creo que la Iglesia debe prestarles la más cariñosa atención, ¿no? Como se hace, y lo hace un padre con su hijo, ¿no? Es decir, ayudarle a que crezca, se forme. Para eso se programan cursos, cofrades de actualización o actos de culto o reuniones, de manera que uno vaya entendiendo cada vez mejor por qué esta imagen tiene culto, por qué mis padres o mis abuelos o mi familia rinde culto, pues no sé, a esta imagen de la Virgen o a esta imagen de nuestro Padre Jesús, etcétera, ¿no? Entonces el por qué viene es que resulta que la fe tiene tales fundamentos, hay que conocer, yo diría, pues el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Conocerlo de manera que no seamos analfabetos en un campo en el que tenemos que saber dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro actuar. Junto a eso, pues también por qué cada una de las imágenes lleva este signo o el otro. Yo creo que es importante que los jóvenes y que los adultos sepan, todo el mundo cofrade está lleno de simbología. Sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces pues hay que saber, y eso es celebrar la fe y celebrarla pues conectando especialmente con los sacramentos que son el perdón y la Eucaristía, ¿no? Y luego testimoniarla. Y yo en eso debo decir que me he encontrado con abundantísimos testimonios de personas que trabajan en las cáritas parroquiales o las propias cofradías que están en este momento, están realmente sosteniendo a miles y miles de personas en el sustento diario. Es verdad que lo reciben de un lado y lo reparten por otro. Es verdad que a veces son cuestaciones de Operación Kilo o del Banco de Alimentos o de donde sea. Es verdad que, pero también es verdad que las propias cofradías han incrementado su presupuesto para caridad y ha disminuido en este momento de crisis pues el presupuesto para patrimonio y para otras actividades. Es decir, yo creo que a nivel social las cofradías y hermandades en nuestra diócesis y en Andalucía han sabido, y eso no se improvisa, han sabido estar a la altura, saben estar a la altura, y eso pues es propio de una formación permanente. En ese sentido, no basta con apuntarse a la cofradía o ponerse la capa, sino que la procesión tiene que ir por dentro también. Y la procesión va por dentro cuando el cofrade sintoniza con Jesucristo y sus sentimientos, con María Santísima y sus actitudes maternales. Y yo eso lo he constatado en muchísimos cofrades, que quizá en otros aspectos no sean tan practicantes, y deben serlo cada vez más, pero que han sabido estar y saben estar a la altura de las necesidades del que tienen al lado, del vecino, del prójimo en definitiva, que es lo que Jesucristo ha venido a enseñarnos en el Evangelio. Yo siempre he pensado, Monseñor, que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en su infinita sabiduría, evidentemente es la Iglesia que por mandato divino crea Pedro, creó a las cofradías para ser un arma en manos de la Iglesia. Al ser un arma en manos de la Iglesia, la comunión entre el presbítero o el párroco y la hermandad que radica canónicamente en ese templo debe ser primordial. Todos nos tenemos que entender. Y sobre todo las cofradías debemos de aprender a caminar en el camino que estamos marcando hoy, en el camino de la Iglesia diocesana. Sí, yo diría que por ese camino vamos caminando, ¿no? Pues nos faltan a veces dificultades, ¿no? Por parte de un cofrade o de una cofradía que plantea un problema interno o de relación en la comunión eclesial, o por parte de un sacerdote que no le cae bien en este momento lo que sea, ¿no? La persona o las maneras de actuar. O sea que todos somos humanos. Todos tenemos que convertirnos al Señor. Pero yo les repito continuamente, tanto a los cofrades como a los sacerdotes, que
valoremos el gran tesoro que hay en torno y dentro de las cofradías. Jesucristo ha fundado su iglesia y ha puesto al frente de ella a Pedro y a sus sucesores, y hemos de vivir todos esa comunión, ¿no? La cofradía no brota simplemente de la iniciativa de los cofrades, como podría brotar cualquier asociación civil, sino que brota de un misterio que tiene su origen en Jesucristo y que es transmitido por la Iglesia. Entonces, estar en comunión con ese misterio, lógicamente, lleva a estar en comunión con los pastores y estar en comunión unos con otros. También apreciar a la cofradía de al lado, a la otra, a la de enfrente, echarse una mano, porque para eso somos hermanos, ¿no? Yo creo que por ese camino fundamentalmente se va caminando, y si alguna vez hay algún roce o alguna diferencia, pues eso sucede hasta en las mejores familias. Seguro. O sea que no hay que asustarse, ¿no? Evidentemente no hay una cosa que se celebre en España. Yo lo que hablo de España, cada uno de su manera, cada una de su manera de entenderlo. En Castilla la Vieja se celebra de una manera muy diferente a cómo se puede celebrar en Andalucía, pero en todos y en cada uno de los pueblos suele haber una hermandad, o suele haber una representación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. El problema es que históricamente muchos cofrades nos hemos quedado, o se han quedado, en la pasión, muerte, y no han llegado al tema de la resurrección. La Iglesia siempre ha insistido, y ahora más que nunca, desde las doctrinas de los obispos, cada vez más se está insistiendo en que no se puede entender la pasión, muerte sin la resurrección. San Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, somos los más tontos de este mundo. Y dice él: no, de tonto nada, porque ha resucitado. Es decir, en el anuncio que la Iglesia ha hecho desde el principio, el anuncio brota de la alegría del que ha muerto por nosotros, vive y está vivo, ¿no? Somos discípulos de un vivo, de Jesucristo, que además es fuente de vida para todos, ¿no? Y que ha superado y ha vencido la muerte. Evidentemente recordamos cuánto amor ha expresado en su muerte, cuánto amor se ha expresado en la pasión. San Juan de Ávila tiene una frase muy bonita en el Tratado del Amor de Dios. Cuando nos invita a contemplar a Jesucristo en la pasión, nos dice: amó más que padeció. Por tanto, los sufrimientos de Jesucristo en su pasión son una expresión de un amor que no puede decirse con palabras. Por eso los imagineros han sabido expresarlo en la agonía, en la muerte, en el dolor, en la mirada compasiva. Hay imágenes preciosas que realmente son todo un tratado, ¿eh? ¿Usted lo entiende así? Sí, yo he sido profesor de Cristología durante 27 años en mi vida. Entonces, tengo que explicar el misterio de Cristo en todos sus aspectos, y encuentro imágenes pues que me darían la lección del día que tengo que explicar, o incluso de la semana. Con esa imagen me bastaría para poder explicar distintos aspectos del misterio de Cristo. Y las he encontrado en Córdoba, es donde estoy ahora, pero también las he encontrado anteriormente. Las imágenes para mí son un cauce precioso, y la Iglesia así lo considera, de expresión del misterio. Por tanto, debemos ir formando a la gente para que sintonice con sus propias imágenes, porque nos dice San Basilio que el culto a la imagen termina en el prototipo, en aquel a quien representa, o en aquella, si es María Santísima o los santos, ¿no? Entonces, dejarse conmover por una imagen no es un sentimiento pasajero, es la conexión personal, en el tú a tú, del creyente con quien es nuestro Redentor o nuestra Madre bendita, ¿no? Esa conexión personal se hace a través de la imagen, ¿no? San Basilio. San Basilio. ¿No tiene usted, monseñor, Córdoba permanentemente en la boca? Bueno, bien. San Basilio es el que... Con el sentimiento, monseñor. Es el que explicó estos aspectos que luego la Iglesia ha ido desarrollando posteriormente. De ahí la importancia de tener un congreso, porque un congreso explicaría a los más intelectuales y profesores de los temas cómo eso se ha hecho carne y se hace carne en la vivencia de un Vía Crucis, o de una procesión, o de una estación de penitencia, o una fiesta de gloria, ¿no? O sea, a veces los estudiosos de estos temas
los estudian, teólogos. los profundizan, los teólogos, y se quedan ahí. Y yo creo que es importante que eso baje hasta, digamos, el suelo y a la inversa. De ahí se encuentra explicación. Yo creo que todo el mundo de las imágenes, que tiene a lo largo de la historia una gran explanación, vale la pena para un congreso sobre piedad popular. Monseñor, le prometo que si ese congreso es en Córdoba, yo estoy aquí. Claro, ya estás invitado. Y esperemos que sea lo antes posible. Sí, bueno, todo eso... Voy a ver si hablo con algún obispo más y le ganamos algún voto. Están todos convencidos, ¿eh? Pues entonces, en la propuesta que he hecho... que ponerse las pilas, como dice la gente joven, don Demetrio. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio. Sí, hombre. Y hay que hacerlo con calma, bien hecho, convocando a las personas competentes que lo puedan desarrollar. Yo diría incluso que podemos tener uno y cuando pase más tiempo otro. Es decir, que no tenemos que agotarlo todo en uno. Claro. Pero sí que es importante que desde nuestras iglesias que caminan en Andalucía, desde la fe de este pueblo, que es ciertamente un muro precioso para tantos peligros que hoy acechan a la humanidad y que es un estímulo continuo para el bien, desde esta tierra podamos ofrecer al mundo entero lo que aquí se vive cuando llega la Semana Santa y a lo largo de todo el año. De aquí a unos días se va a empezar ya, prácticamente estamos a 4 días de que sea Domingo de Ramos y el Señor... En Córdoba empezamos con la Señora de Córdoba. Sí, la Virgen de los... la Virgen de los Dolores. No esperamos al domingo. No esperamos, ¿eh? Ya el viernes es que estamos Córdoba en la tierra de María Santísima. Se viste de gala para honrar a la Señora. Don Demetrio, a mí me llamó poderosamente la atención que, bueno, por las dificultades de la idiosincrasia de Córdoba, hay muchas parroquias que están un poco lejos, pero en el Vía Crucis se demostró perfectamente que con una sola puerta en la catedral entran y salen perfectamente las cofradías, que no hay por qué esperar a más puertas ni nada por el estilo. Yo creo que las cofradías ya caminan por hacer estación pública y unitaria a la Catedral de Córdoba. ¿Sí? El deseo ya del presidente de la agrupación, de Paco San Miguel, y del resto de hermanos mayores. Y el deseo del obispo también y del cabildo mismo. Es decir, creo que ahí hay una sintonía. Pues es un regalo, ¿verdad? Todos coincidimos en que tener la estación de penitencia en la catedral pues es algo precioso para la propia cofradía y es algo muy bonito para la catedral. Es decir, creo que la casa de Dios, que es casa de todos los creyentes y de la comunidad cristiana, nunca está más bonita que cuando están sus hijos y especialmente los cofrades en este caso, ¿no? Por tanto, yo me acuerdo del día del Vía Crucis Magno, pues que fue precioso ver todas sus naves llenas de cofrades con sus respectivos titulares, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí la iglesia catedral llega a su máximo esplendor y belleza, pero al mismo tiempo cada cofradía también llega a su máxima expresión de comunión eclesial, visible con el resto y con la iglesia y su iglesia madre o matriz, que es la Santa Iglesia Catedral. Don Demetrio, yo estoy seguro que las cofradías de Córdoba le van a hacer ese regalo para el año que viene. No me cabe la menor duda que se van a poner a trabajar. Cada vez están pasando más y ya pasan bastantes. Aquí la cuestión es que puedan pasar todas y que hagan esa estación de penitencia. Seguro que sí. No, el tiempo en televisión dicen que es oro. Yo, de verdad, me llevaría mucho tiempo y esperemos que esto sea un principio de vernos en más de una ocasión, monseñor. Por mi parte, disponible. Y más para hablar de estos temas. Aquí tiene las cámaras de Onda Mezquita, ahí tienen los cofrades detrás, aquí tiene al pueblo de Córdoba, amante de las cofradías. ¿Qué deseos que le pide el pastor? Pues yo les digo a todos que, llegados estos días, dejemos a un lado cualquier divergencia y vivamos con intensidad la comunión. La comunión es algo más que la unidad, es respetando las características y riquezas de cada uno, vivir esa unión profunda en el Señor, en la fe, en la caridad cristiana. Las cofradías son algo más que un acto concreto, que un día concreto, son toda una vida, todo un año, una serie de celebraciones,
y por tanto invitarles a estos días, que son los días más intensos, pues a que se acerquen todos los cofrades a recibir los sacramentos, para que la procesión no solo vaya por fuera, sino también la procesión vaya por dentro. Monseñor, le recibimos en el capirote con todo el gozo del mundo, le recibimos con ese saludo seráfico y franciscano de paz y bien. No podemos despedirle de otra manera. Gracias, Monseñor, paz y bien. Gracias a todos. ¡Oh, por igual valiente!